minuto pasan de las 7:30 de la tarde y lo prometido es deuda. Hoy vamos a intentar resolver las dudas de muchos de vosotros que ante la situación de incertidumbre que estamos viviendo, económica sobre todo, pues no sabéis si es mejor comprar una vivienda, invertir en ladrillo para alquilarla o qué hacer, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Óscar León. Él es asesor financiero, además es intermediario hipotecario, con lo cual mejor que él, imposible. Buenas tardes, Óscar. Gracias por atender la llamada del show de la economía familiar. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarme, especialmente a ti, Inés. Pues nada, yo sabes que encantada y repetiremos muchas veces. Pero claro, cuando estaba preparando el programa, bueno, nos llegan mails de oyentes que preguntan, que consultan. Digo, ¿quién mejor va a explicar por qué sí o por qué no tenemos que invertir en inmuebles? ¿Qué tenemos que hacer? Y no sé si ha podido escuchar el inicio, ¿no?, de este programa. Decíamos que el precio de la vivienda de segunda mano desde enero ha subido en 16 capitales de provincia y en otras 24 ciudades importantes en España, y ha subido un 5,4. También está subiendo el alquiler a razón de un 8%, el poco que hay, ¿no? Porque hay veces que se ponen las cosas en alquiler y vuelan. Pero, claro, sube mucho el precio o sube el precio, sube también el nivel de vida. ¿Cómo lo ves tú, Óscar? Bueno, yo sí que veo que obviamente lo hemos visto todos, que ha habido una subida muy fuerte de precio y además de forma rara también han subido las hipotecas, la concesión de hipotecas, digo. Y digo de forma rara porque las hipotecas se están encareciendo muchísimo y eso nos hizo pensar a todos, o nos hizo suponer a todos, que bajaría el precio de la vivienda, pero no ha sido así. En las grandes ciudades, además, se ha provocado que cada vez hay menos particulares que puedan permitirse una vivienda, pero está llegando mucho capital extranjero crea lo que llamamos siempre una patrimonial, una SL, y está comprando casas, y está comprando casas bastante caras y está invirtiendo mucho en ladrillo. El ciudadano de a pie, Óscar, nosotros, como, bueno, te presento a Juan José Villegas, es asesor financiero, también es colaborador habitual de este programa. Ya no sé lo que os iba a preguntar, ya me he ido yo. El No lo sé. ciudadano de a pie, me estabas diciendo. Efectivamente, el ciudadano de a pie, que no es el que invierte en grandes inmuebles, o sí, no lo sabemos, pero el que quiere comprarse una casa está más cara, acceder a crédito es más caro, con lo cual los ahorros que tenía guardados ya no le valen porque la casa que pensaba ya no la puede comprar, el Euribor disparado. ¿Qué hacemos con Sí, estas pobres? pues es una situación un poco compleja. Lo que está haciendo la gente de momento es apretarse los dientes, cada vez endeudarse más y meterse en una situación ciertamente complicada. Hay dos puntos de vista diferentes porque, por un lado, si tú la necesitas para vivir, estás en un momento un poco complicado, porque claro, comprarte una vivienda o conseguir una hipoteca es caro, es muy caro, necesitas tener ahorrado y las hipotecas han subido un montón. Pero es que además, por otro lado, como el alquiler también está carísimo, nos hemos visto en la situación de que la gente, como le sale al mismo precio alquilar que hipotecarse, si tiene el dinero, si lo puede pedir, se acaba hipotecando sin entender o sin valorar muchas veces el riesgo que implica. Vale, Óscar, Y eso entiendo que es... Dime. dime. No, digo, eso para la gente que realmente, bueno, pues va a adquirir su primera vivienda seguramente. Correcto. Pero ¿y para los que piensan, mi jubilación es que me voy a comprar una casa para alquilarla? Que a mí me lo Claro, dicen mucho, yo no sé a ti. ese es el otro punto. La realidad es que si miras a ciudades, por ejemplo, en este caso, si miramos el caso de Sevilla, en el caso de Sevilla, si tú compras al precio medio, que son unos 2.100 euros el metro cuadrado, y alquilas al precio medio, que son unos 10,6, la realidad es que no le sacas prácticamente rentabilidad al alquiler. Cuando digo prácticamente, es que si lo haces con hipoteca, la rentabilidad rondará el 0, 0,1, 0,2. No vas a obtener una rentabilidad real porque la rentabilidad real que vas a obtener es de un -5,7, porque claro, Claro, la inflación es un 6.
Y si compras sin hipoteca, como mucho vas a llegar a un 3. Si te lo montas muy bien, a un 3,5, un 3,9. El principal problema de eso es que es una inversión que la rentabilidad es baja. Tienes una rentabilidad aparente porque te va dando, en este caso, yo que sé, un piso de 100 metros de media en Sevilla, pues lo alquilas por unos 1.000 euros. Pero claro, tienes dos opciones: o te has metido en una deuda muy fuerte, que sería unos 700 euros de hipoteca todos los meses, o has metido 200.000 euros y los has dejado ahí, has pagado unos impuestos de cerca de un 10%, que no vas a poder vender la vivienda hasta que no suba un 10% más de lo que ya ha subido. Si es que Y te sube. claro, si es que sube, y te vas a ver en una situación que has hecho un desembolso muy fuerte. Hablo de gente normal, no te hablo del que tiene 4 millones y se compra 3 casas de 200.000. Te hablo del que mete todos sus ahorros ahí o se hipoteca y se endeuda toda la vida. Claro, porque la letra pequeña no escrita o lo que no queremos entender cuando vamos a comprar realmente pensando en alquilar, ¿no? Esto es un refugio seguro, esto es un valor seguro. Yo compro ladrillo y ahí lo tengo, ¿no? Realmente hay muchos otros parámetros que deberíamos medir, Oscar, o que deberíamos entender antes de dar el paso y decir, pues me lo juego todo. Mi jubilación, ¿no? La pongo en manos de terceros y en manos de terceros es se alquilará o no se alquilará la casa, me la dejarán destrozada o no, tendré que seguir invirtiendo para mantenerla y un montón de cosas más que hay que tener en cuenta en estos casos, Óscar. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando inviertes en una vivienda, si lo haces con hipoteca, estás metiéndote en tres mercados. El primero es el hipotecario, el segundo es el precio de la vivienda y el tercero es el precio del alquiler. Son tres mercados un poco complejos que pueden ir de la mano, pero son tres variables bastante complicadas. Aparte, hay que tener en cuenta que si tienes una hipoteca variable, te arriesgas a la evolución del Euribor. Por otro lado, tienes que contar con que hay que pagar IBI, diferentes impuestos, la comunidad de la vivienda, los seguros. Si, por ejemplo, quieres un seguro de impago, es un seguro que te cubre mucho, pero es un seguro caro. Te va a costar un 8% del alquiler anual fácil. Luego el mantenimiento. Yo cuando trabajaba asesorando el fondo, los mantenimientos los poníamos en un 1% de la vivienda. Si es una vivienda de 200.000 euros, de media hay que aprovisionar unos 2.000 euros al año. Y claro, todos esos gastos contando con que no ocurran cosas, no haya derramas, no haya problemas en la comunidad que te pueden mandar al traste la operación. Correcto. Y además, Óscar, corrígeme porque posiblemente esté equivocada, el precio de la vivienda realmente no se revaloriza tanto. Una vivienda de hace 20 años ha Bueno, subido tantísimo. una vivienda hace 20 años, por ejemplo, en Sevilla, más o menos, bueno, estaba un poco más alta. Más o menos estaba a 2.300 euros el metro cuadrado. En Sevilla hablo. Y Mm. ahora mismo, repito, está a 2.100, con lo cual, efectivamente, el que hace 20 años, pues no se ha revalorizado mucho. La idea de los que compraron hace 20 años es, bueno, con esto de la inflación y demás, dentro de 20 años las viviendas costarán mucho más y esto no será nada y mi hipoteca se quedará en nada y todo me saldrá medio gratis. Y la realidad es que han pasado 20 años y no ha sido lo que ha ocurrido. También es cierto bueno, el que compró en 2014, 2013, sí que cogió un buen momento y a lo mejor era un buen punto para entrar en ese mercado, pero actualmente no veo que sea tan buen punto. Además, por el camino también hay que decir que la hipoteca conlleva un riesgo fuerte y que en España, desde 2014 hasta hoy, en los últimos 8 años, ha habido 500.000 de embargos de inmuebles. Y es un riesgo que puede ser un poco interesante, porque cuando te embargan un inmueble, eso sale a subasta, si es primera vivienda por un 60% del valor, pero si es segunda vivienda sale por un 40% del valor. Entonces, si tienes Claro, problemas de impago, y ahí están los listos, con todo mi respeto, que dicen, no, pero yo la vendo. Bueno, o no, porque se vende todo o no.
o a lo mejor la necesitas vender a un precio que no es al precio al que vas a poder vender, ¿no? Eso también se puede Si dar la esa puedes casuística. vender, si la puedes vender, va a ser lo mejor que te puede ocurrir. Probablemente. El riesgo fuerte ahí es cuando ocurre lo que ocurrió en España de 2012, de 2008 a 2012, que bajó mucho el precio de la vivienda y que aunque la vendas, tienes un problema serio porque aunque la vendas no vas a cancelar la deuda. Sobre todo, si es primera vivienda es un gran riesgo porque vas a tener que intentar acudir a que haya dación en pago, que en España es difícil, y si no vas a tener un problema fuerte, porque claro, no es tan sencillo decir es mi vivienda, la vendo y ahora qué, porque claro, si es Eh, tu vivienda es un problema, es un con lo problema, cual es un problema. Ahora bien, ¿para quién aconsejas? Alguna ventaja tiene que tener, porque la gente, o es nuestra cultura, somos así de básicos, ¿no? Parece que no evolucionamos, hay que invertir en ladrillo. Habrá gente que le ha ido muy bien, ojo. A día de hoy, en la situación que estamos viviendo, Óscar, ¿a quién le recomiendas tú que realmente es momento o puede invertir en una segunda vivienda para alquilar? yo la verdad es que en general, a no ser que se te presente una oportunidad, que siempre se te puede presentar una oportunidad de inversión buena, en general me parece un momento para alguien que tenga mucho capital y quiera diversificar una pequeña parte en inmueble. Pero a priori sería un momento para esperar. Veo que es un momento para esperar porque el inmueble no está barato. Si tienes que pedir un crédito, el crédito no está barato y tienes otros mercados como el mercado bursátil que realmente ha sufrido una bajada fuerte el último año y sí está barato para invertir. Entonces, si alguien tiene, el ejemplo de antes, 200.000 euros para comprarse una casa, igual tiene más sentido invertirlo en otro mercado que no el mercado inmobiliario. Además, hay que entender que el mercado inmobiliario tiene un riesgo muy fuerte en España si vives y trabajas en España. Porque si va mal el mercado inmobiliario, va mal España. Y tú vives y trabajas aquí, que fue el drama de 2008. Con lo cual, si te va mal en el mercado inmobiliario, probablemente se vea afectado también tu trabajo, se vea afectado a tu alrededor y se vea afectado todo. Con lo cual la diversificación, muy mal, muy mal. La ventaja del Eh, mercado bursátil es que te permite llevártelo fuera de España y que no dependa tanto. Óscar, no tiene nada que ver con los inmuebles, pero sí te voy a preguntar, ¿letras del tesoro sí, letras del tesoro no? Es debate que traemos desde la semana pasada, no te creas tú que no. Yo personalmente no soy muy fan de la renta fija en general. Me parece un buen momento para entrar en renta variable. Sí que es cierto que la renta fija puede parecer, la letra del tesoro en concreto, puede parecer que tiene unos intereses muy atractivos, pero también me parece que puede tener un coste de oportunidad muy fuerte. Otra cosa es que en ningún momento te vayas a plantear invertir en otro tipo de renta. Aún así, siempre he pensado que si hay letras del tesoro a buen interés, igual si quieres cosas garantizadas puede tener más sentido plantear un plazo un poquito más largo e irte a otro tipo de renta fija. Desde luego veo más interesante el mercado de renta variable, pero también entiendo que puede haber muchas personas que le den miedo porque ha Bueno, bajado. ese perfil conservador, ¿no? Que comentaba Juanjo hace un ratito, muy conservador, en renta variable no quiero ni en pintura, se creen que la renta fija es garantizada, que aquí repetimos todos los jueves que no está garantizado nada, que en el momento que uno invierte no está garantizado, pero bueno, jo, mi abuela, ¿no? Que decía, yo tengo uno de esos fijo, un plazo fijo, ¿no? Bueno, pues vale. En Sí, fin, debajo del colchón no debajo pierdas. del colchón. Retomamos tema de inmuebles. Óscar, ha tocado techo, el Euribor. Personalmente creo que no. Personalmente creo que no porque básicamente cuando empezó el año sí que había muchas personas diciendo que había tocado techo en 3, ya vamos casi por 3,5, acaba de subir el tipo de interés de préstamo interbancario, el BCE, y probablemente eso haga que suba un poco más el Euribor y haga que se encarezcan más los préstamos, casi seguro. ¿Llegaremos al 4 en este año? A mí no me parecería una locura. Nada se sabe, nada es asegurado, pero desde luego no es ningún disparate que se llegue al 4. Pues Eh,
Estábamos en 3, a principios de año estamos en 3,5. Sí hablan los expertos, Óscar, que 2023 va a ser un año difícil, lo está siendo. 2024 estaremos bastante mejor. 2025 los tipos bajarán a lo que, bueno, ¿no? Y la inflación en torno a un 2%. ¿Compartes esta opinión o no? Bueno, a ver, supongo que son los mismos expertos que hace 2 años publicaban informes, los mayores expertos bancarios, que el Euribor iba a estar en negativo hasta 2035 por lo menos. Y fueron prácticamente todos los bancos, algunos más conservadores hasta 2030, algunos más arriesgados hasta 2040, el Euribor en negativo. Personalmente, cuando oigo eso, generalmente intento hacer el movimiento contrario. Si en todos lados están diciendo que es buen momento para renta fija, igual debes mirar la renta variable. Si piensan en todos lados que el Euribor va a empezar a hacer eso y que la inflación el año que viene va a ser más baja, yo tendría cuidado con la inflación, porque sinceramente cuando se hace Vox Populis una opinión generalmente es por intereses diferentes a que a ti te vaya bien en una inversión. Total, nada. ¿Cómo se nos queda el cuerpo, eh? Juanjo, yo no sé si quieres comentar algo con Óscar. Hola Oscar, ¿qué tal? Hola, Juanjo. Bueno, sí, yo estoy muy en la línea de él. Tema inmobiliario sí que es verdad que yo creo que es para invertir el que tenga un patrimonio elevado en el sentido de que una parte pueda hacerlo. De hecho, cuando asesoramos al cliente, evidentemente un patrimonio de 1 millón, 2 millones, pues efectivamente yo creo que a todos le decimos que algo tiene que invertir para rentabilizarlo a través de ahí, porque la diversificación que siempre hemos en este programa defendido creo que es la correcta, ¿no? También yo creo que muchas veces lo que el inmueble no vemos cuando lo adquirimos es que los bonos o no, las acciones bajan o suben todos los días y cotizan, ¿no? En cambio, el inmueble no nos cotiza, solo lo compramos hoy a un precio y lo vendemos dentro de 10 años y dentro de 10 años es cuando decimos, anda, pues nos ha bajado o anda. Entonces, claro, durante el tiempo lo vemos que está el inmueble y no vemos que hay evaluaciones. Vemos muchos expertos que dicen ha bajado, ha subido, pero claro, como no realizamos el bien, no está. Después tenemos que tener en cuenta que también lo ha comentado Oscar, es el tema de la liquidez, ¿no? Es decir, un inmueble no tiene liquidez inmediata, es decir, hay que ponerlo a la venta y alguien te lo tiene que comprar y te va a comprar no al precio que tú quieras vender, sino al precio que esté en el mercado. Entonces, por lo cual, creo que también eso está. Y por último, que también por aportar el tema de la rentabilidad de los alquileres. Yo hago muchas rentabilidades que el cliente me dice, es que voy a ganar 1.000 euros yo estoy aquí en Madrid, por un, A mí por me un dice, inmueble. es que con el alquiler pago la hipoteca. Claro. Entonces, claro, y lo ha comentado Oscar, ¿no? Es decir, vale, pero es que ahí tienes que empezar a restar cosas. Es decir, no son 1.000 euros. Es decir, y sobre todo, como tengas una base imponible alta, directamente te puedes comer directamente todos los ingresos que estás obteniendo o hasta pagar más, como hace poco le hice un estudio a un cliente. Es decir, tiene una base imponible alta, iba a percibir 850 euros por un inmueble. Pues con esa subida, es decir, directamente él perdía 50 euros todos los meses, porque le subía la base imponible. Claro, tenemos que también tener en cuenta los gastos que ocasionan la comunidad, lo ha comentado Oscar, las derramas que se nos olvidan, ¿no? Las derramas, de repente hay una derrama y tú no es que no tengas voz, es que los demás inquilinos que hay en la vivienda quieren hacerla y les da igual lo tuyo aunque te deniegues, ¿no? Por lo cual, yo sí estoy a favor de una inversión con mucho cuidado porque ahora los precios están muy altos y al estar los precios muy altos, cuando tú calculas sobre el alquiler, muchas veces los porcentajes se te bajan a un 3 o un 4% de rentabilidad, por lo cual ya no es un 7 o un 8% cuando oímos. Si es que las rentas son 7 o 8%. Yo no soy capaz de calcular un 7 o un 8% de rentabilidad, pero bueno, hay gente que dice que lo saca, no sé por dónde lo saca. Pero yo creo que el que tenga un patrimonio elevado tiene que diversificar. El que solo, como habéis comentado, 200.000 euros,
creo que hay productos en el mercado que seguro que se adaptan. Y otra cosa importante, muchas veces también estamos diciendo, es que el alquiler es un tema que con la inflación lo voy recuperando. En España lo tenemos dopado ahora mismo al 2%, ojo, ¿eh? Y la inflación la tenemos aquí ahora mismo a Es con la 5,5. nueva ley de la vivienda, ¿no? Que se ha aprobado reciente. Entonces, yo no, eso de no es que voy a tener un alquiler y yo cada año le voy a poner el IPC. No, es que ahora mismo no puedes hacerlo más del 2%. Mientras que tus gastos posiblemente sí que se han incrementado, porque cuando tengas que pintar, cuando tengas que hacer cualquier rehabilitación en la vivienda, sí que van a ser más altos. Por lo cual, un poco apoyando lo que ha dicho Óscar, porque la verdad es que lo ha explicado muy bien, porque estoy totalmente de acuerdo. ¿Ves cómo tenía que estar Óscar hoy en el programa con nosotros? Si no hay nadie mejor para explicarlo. Chicos, vamos a ir cerrando. Dime. Una cosa que es cierto que se me olvidó decir antes, que es que luego hay que sumar el riesgo de que cuando cambias de inquilino pueden pasar meses. Puedes estar 6 meses sin tener la casa alquilada y pagas tú la hipoteca. Y ahí Correcto. no se te paga solo. O incluso se va el inquilino, no puedes alquilarla porque hay que arreglarla. Entonces, lo mucho o lo poco que te hayas llevado por haberla alquilado durante un año, el tiempo que sea, hay que desinvertirlo para arreglar la vivienda. Porque te han destrozado la cocina, porque claro, no la puedes alquilar al mismo precio si la alquilas en esas condiciones, en fin, que... Es que hace unos años, hace un par de años o 3, el tipo de interés fijo a lo mejor podíamos conseguir un tipo del 1,25. A lo mejor ahí podías plantearte el hacerte una hipoteca para poder alquilar. Pero ahora mismo a tipos, como está comentando, de fijos ya que están por encima del 3 hasta el 4, pero variables, es decir, que el Euribor está en el 3,5 y es posible que llegue al 4, pues es posible. Si estamos viendo que en marzo va a subir el tipo de interés al 3,5, pues posiblemente sí que llegue el Euribor al 4. Ya sí que no te merece la pena adquirir un bien con una hipoteca. Es que sería una locura totalmente. Óscar, Juanjo, última pregunta, ¿sí o no? Hipoteca, bueno, contestarme hipoteca fija o variable a día de hoy, ¿qué es mejor? Óscar. Yo diría, según el perfil de riesgo, yo personalmente creo que variable, sabiendo que a largo plazo vas a estar en mejores condiciones que ahora. Juanjo. Yo estoy con Óscar. Yo creo que variable es posible que ahora pierdas, pero en el largo plazo, que son hipotecas de 25 o 30 años, es posible que mejores. Y de todas maneras también puede existir la innovación. Es decir, que en un momento dado, si dentro de unos X años los tipos bajan, pues seguramente la oferta bancaria bajará de tipos fijos y podrás hacer alguna oferta. Pero tipos fijos ahora mismo tan altos como están... Chicos, nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Juanjo, hasta la semana que viene. Marina, esto es el Show de la Jungla. Saludos, Inés Ramírez. Pasen buena tarde.